Muy buenas mapleros, aquí estamos en un nuevo vídeo sobre clases para boxear. Mejores clases, top de clases para boxear, señores. Sí, este ansiado vídeo, esto que todo el mundo busca, que todo el mundo quiere saber cuál es la clase para romperle las piernas a cualquier boss, no tener que ir mendigando ayuda a la gente, poder ser tú solito capaz de deshacerte de cualquier boss sin necesidad de que te carrilee tu alianza o cualquier compañero. Así que chavales, voy a explicaros diferentes conceptos. Vale, primero, tened en cuenta que no hay una clase que sea especial para boxear específicamente de la mejor de todas. Hay clases que reúnen condiciones mejores o peores que te ayudan a la hora de farmear al igual que a la hora de boxear. Teniendo en cuenta eso, todas las clases con el suficiente daño obviamente son capaces de matar a los bosses de una manera u otra, más divertida o no, pero hay clases que tienen una serie de habilidades que nos facilitan matar bosses, como el iframe. Hay que aclarar un par de conceptos antes de entrar en el vídeo. El iframe consiste en frames como un fragmento, un segundo. Los vídeos tienen frames, entonces un iframe es una temporalmente invincibility frame, es decir, temporalmente invencible. Los que tienen habilidades de iframe son habilidades que te hacen temporalmente inmortales a un golpe crítico que normalmente te mataría. Eso es algo brutalmente bueno para los boss. Eso primero. Después tenéis que tener en cuenta que todas las clases son útiles, dadas por una cosa u otra, para boxear, para movear, es decir, para matar monstruos, para la legión, para muchos otros factores de estadísticas del juego. Así que no os preocupéis si en algún momento no queréis o queréis cambiar de clase, porque todo lo que avancéis con una clase u otra os va a servir para la clase que elijáis como la principal. Otro concepto que tenéis que tener claro es que los diferentes personajes tienen link skill, las cuales hay algunas específicas para boxear o farmear, que os voy a poner en un link que va a salir por aquí por mi cabeza encima, un vídeo que hice sobre los link skill de boxeo y farmeo, ¿vale, chavales? Entonces entremos en materia. Perdonad por este intro un poco largo. Voy a empezar de menor a mayor. No voy a poner al principio las más tochas. Eso primero. Segundo, que sepáis que aquí no están todas las mejores clases para boxear que existen. No he metido en este top de mejores clases para boxear todas las clases, ya que hay clases como el Hou-Young, que es una de ellas, que no he metido en este top y lo dejaré para un siguiente top si veo que a este vídeo le habéis dejado muchos likes y os habéis suscrito y habéis apoyado esto o lo habéis compartido con vuestros amigos mapleros. Cualquier cosa me motivará a crear otro vídeo. Así que chavales, otra cosa chavales, antes de empezar el vídeo, una cosa a tener en cuenta es el DPS. El DPS es damage per second, es decir, daño por segundo. Cuanto más golpes peguen por segundos, más facilidad tenemos para causar más daño. Al principio tenemos el mago venenoso de fuego. El mago venenoso de fuego necesita poca financiación, es decir, hay clases que necesitan mucho meso para comprarte un buen equipo y explotar a tope sus habilidades. Pero el mago de fuego no es tan necesario ponerme eso, cojones. Entonces, el mago de fuego hace pupita, hace daño, su ataque principal paraliza, además aturde y deja ardiendo al enemigo. ¿Qué pasa? Que invoca también una nube de veneno. Lo que pasa es que aquí las skills son transparentes, pero la nube de veneno que invoca, como esta que estáis viendo ahora, estalla y también ignora la defensa enemiga. Tiene una skill que es skill de drenaje, que lo que hace es que gana daño final dependiendo del número de acumulaciones que tenga, además que roba vida, las cuales aumentan sobre sus enemigos aturdidos, congelados o paralizados, o ardiendo. Es decir, que si este personaje, como estáis viendo ahora, tiene encima varios efectos, está congelado, aturdido, obtiene 40 de daño final proveniente de decreto elemental, del tercer trabajo, del tercer libro de habilidades, la habilidad decreto elemental. Obtiene 40 daño final, se va sumando, todo se suma. Su skill furia elemental aumenta por la cantidad de daño a lo largo de las acumulaciones de tiempo. A lo largo de las acumulaciones, cuanta más acumulaciones, más daño hace. Como podéis ver, esa cascada elemental de daño y el fuego después explota. Tiene bastante daño solamente contra objetivos individuales. El problema es que esta clase no tiene iframe, es decir, no se vuelve invulnerable temporalmente. Vamos con la siguiente, el Demon Slayer, el clásico. Este personaje tiene bastante movilidad, planea mucho, eso primero. Después tiene esta habilidad que estamos viendo que es brutal, hace full crítico. Planea, tiene doble salto, es decir, mucha movilidad, algo importante que pocos guerreros obtienen. Y tiene 3 iframe, es una barbaridad de iframe. Uno de ellos tiene 30 segundos de reuso. Tiene una skill que atrapa al enemigo y otra skill que se llama impacto demoníaco,
que es la que hemos visto antes, aparte de unas hermosas skills, una serpiente gigante de oscuridad brutal que siempre hace crítico, ignora bastante la defensa. Esta habilidad es la que hace crítico, ignora la defensa, aumenta el daño contra bosses, esta skill, y tiene habilidades de defensa pasiva, como Awaken Demon, el despertar de demonio. Activo, tiene una curación pasiva, y bueno, con el grito de demonio, reduce la defensa del enemigo y reduce la precisión enemiga. Además te da experiencia, un poquito de más de experiencia y un porcentaje más de tasa de caída. Así que este personaje es brutal, es muy completo y bastante bonito. Lo han adaptado muy bien. Tiene unos colores brutales, el negro, el morado le queda súper bien, unas alas, unos demonios que invoca. Es muy completo, es muy hermoso, yo os lo recomiendo totalmente. Y esa habilidad es brutal de la quinto Yoff, así que este es el cuarto puesto para este top. Muy buena, muy bueno, muy rico. Ay amigos, sí, tenemos aquí al Blaster. El Blaster realmente es una de las clases que puede estar en el segundo, incluso primer puesto, pero esta clase es de las más poderosas. Es un guerrero, poca gente sabe controlarlo. Es famoso por ser un rompeteclados. ¿Por qué? Este personaje se basa en la combinación de habilidades y cancelación de ellas. Parece una especie de One Punch Man, como Saitama, el calvo, ¿no? El más famoso, el más poderoso. Y es capaz de hacer un daño brutal. Tiene uno de los personajes con mayor DPS por segundo, es decir, brutal. ¿Cómo funciona? Como ya os he dicho, se basa en cancelar las habilidades con combo. Para maximizar su daño, tienes que pulsar varias teclas a la vez y ir cambiando. ¿Cómo funcionaría, no? Vale, esta clase tiene una serie de cargas. Su fuerza reside en combinar las cargas que tiene con unas habilidades que hacen cancelar sus efectos, se cancelan animaciones, lo cual puedes volver a usar esa habilidad y golpear con muchísima mayor velocidad. No os preocupéis si no entendéis muy bien el funcionamiento, porque solamente a partir del quinto trabajo tenéis que aprender su funcionamiento, así que mientras no lleguéis al quinto trabajo, disfrutar de ella, que es muy bonita y unas chulas animaciones. Además tiene muchísima movilidad y se puede mantener en el aire, cosa que es súper útil contra el putísimo dragón de Lucid que siempre te mata. Además, obviamente, de estar entre el top de las clases con mayor daño, si sabes controlar bien sus animaciones, cancelándolas y manteniendo sus cargas. Bueno chicos, en este lugar tenemos a una de las clases más famosas. La imagen habla por sí sola, mirad esa cascada de números. En este puesto tenemos a la Dele, una de las clases más populares que ha salido en estos últimos años. Necesita muchos fondos, es decir, hay que meter bastante mesito para conseguir tener un personaje consistente. En su quinto Yoff hay una lluvia de hostias, las espadas salen por todos sitios, cosa que es muy bruto la cantidad de habilidad. Aparte tienen buena movilidad y este personaje se puede mantener en el aire con un doble clic y manteniéndolo presionado se mantiene levitando temporalmente, cosa bastante útil como para, por ejemplo, los rayos que salen en el suelo contra Lotus. Esta clase tiene dos iframe, dos habilidades que te hacen invulnerables. Una, que es una especie de escudo dorado que la tienen que mantener pulsada. No se va a ver del todo porque esta gente suele tener todos los personajes con las habilidades invisibles para poder ver qué hace el boss enemigo. Tiene una habilidad que se llama Aether Guard, la cual te sirve para, por ejemplo, momentos como este, cuando el rayo te va a dar. Si tú usas esa habilidad te vas a volver temporalmente invulnerable, y habilidades de retroceso que son bastante útiles. Una habilidad que te impulsa hacia atrás, como esa que estás viendo, la cual es muy útil para situaciones como este diabólico rayo de la muerte que siempre te jode la existencia. A cada clase le tienes que buscar una utilidad a su habilidad para usarla en conveniencia a la situación. Su habilidad Aether Guard, que te da iframe, es algo similar a la habilidad del Mi Healer, que es una clase full tanque con armadura, bastante tediosa de movear. Además, esta clase puede marcar al enemigo, lo cual hace que reduzca su defensa y aumente el daño infligido lo aumenta. Además se cura, aunque solamente un 4% de su vida, y también obtiene HP y MP relativo a su vida, ¿no? A sus actuales stats. Ya, por último, también tiene una habilidad que
atrapa al enemigo como en una jaula, como el Sade, cosa que es bastante útil para dar de hostias. Normalmente si tú no tienes esa habilidad vas a usar una habilidad que te dan en la V-Skill, que se llama Blind, que es una especie de bola azul. La gente la usa para bosear. Así que esta clase es bastante... Esta es la habilidad que os comento, que atrapa al enemigo como con unas especie de garras y le puede llover hostias. La DL perfectamente podría ser primer puesto, cuestión de gustos. Así que vamos con el siguiente personaje perfecto para bosear, matar jefes finales fácilmente. Bueno, aquí venimos con el Hero, una clase de guerrero explorador. Esta clase es simplemente maravillosa. Se queda con el segundo puesto, por no decir el primero, porque es una clase que está creada para el boxeo, para el duelo, one versus one, cara a cara, a pecho limpio, a pecho descubierto. El Hero es un guerrero de corto alcance y ataques muy rápidos. El Hero, como podéis ver, lleva una espada de fuego brutal con una animación de golpe muy bonita. Pega muy rápido. Y el poder de esta clase se basa en esos sellos que circulan alrededor suya. ¿Qué hacen? Bueno chicos, esos sellos pueden subir hasta más de un 100% de su daño final. Chicos, esos orbes, si se van sumando, se van combinando, van aumentando permanentemente durante la batalla. El daño final, el porcentaje total os lo va a aumentar y van a dar una cantidad ingente de daño, un 100% o más. Además, el quinto yo, World Weaver, que si no me equivoco se llama Atracador de Mundos, más sus cargas con los combos, aumenta tu ataque por un corto periodo de tiempo. Tiene 20 segundos de E-Frame, es decir, una brutalidad. Con la skill de Atracador de Mundos, aumenta el E-Frame, daño final, aumenta el E-Frame y temporalmente se vuelve invencible. Además, para ya rematar, si este personaje no es lo suficientemente OP, como podéis estar viendo, que es hermoso, obtiene una curación pasiva. Tiene un alto DPS, daño por segundo, y es un guerrero. Los guerreros son poderosos, duros de pelar, así que no hay nada más que decir. Chicos, esta es una clase muy buena, además es bastante bonita, de la old school, así que yo a este le daría un segundo puesto. Y ahora chicos, venimos como no, con el que todo el mundo ha escuchado hablar de él, el Dual Blader. El Dual Blader puede sonar atópico, es verdad que hay clases que pueden situarse en el primer puesto fácilmente, pero simplemente mirad esa cascada de números. Aunque aún así la cascada de números no lo es todo, huelga decir, es decir, este personaje se basa en la ignore defensa, es decir, los bosses tienen una defensa especial que no cualquier monstruo tiene. ¿Qué hace esta clase? La ignora totalmente. Eso primero, es decir, se especializa en ignorar la defensa acuchillando a los puntos débiles y extremidades de sus enemigos, de sus bosses. Sus sub-skills, sus habilidades del quinto trabajo ignoran pasivamente la defensa enemiga, como por ejemplo la espada de la tempestad o el tornado espada. La clase de la tempestad o el tornado espada ignoran un 100% de la defensa enemiga. Eso primero. Y esto no es todo, esto es solo el principio, chicos. Sus hojas dobles obviamente tienen doble daño, porque no es lo mismo usar un arma a dos armas, aunque a una de sus armas no le puedes meter bonus potencial, tiene ciertas restricciones para compensar un poco el hecho de que lleve dos armas, si no estaría súper roto. Sería un personaje de los más poderosos y aún así sigue siéndolo. A veces es capaz de crear una sombra como la que estáis viendo, la cual hace objetivo de su ataque a los bosses. Como estáis viendo, esa sombra lo engaña, hace un jutsu. Jutsu de clon ninja, sí señores. Además hace torbellinos de cuchillas, hace un montón de crítico, es una brutalidad. Suelta veneno, es que está muy roto. Sus hojas dobles crean sombras que acuchillan, tornados que hacen mucha pupa, hacen mucho daño. Además su habilidad Shadow Mat, sombra de locura, te da una oportunidad adicional de esquivar los ataques. Y si consigues esquivar sus golpes, tus golpes se vuelven golpes críticos durante 7 segundos. Además, se puede reutilizar esta habilidad cada 5 segundos.
Es decir, que si tú esquivas los ataques enemigos, con esa habilidad puedes estar constantemente haciendo daño crítico y además evitando sus ataques. Simplemente maravilloso. Para rematar esta clase se puede curar. Sí señor, se puede curar con drenaje vivo. El drenaje vivo, cada golpe tiene una oportunidad entre 10 de curarse 20 puntos de vida, que está muy pero que muy bien, sumando 2 momentos de invencibilidad y 90 de resistencia que gana. Incluso es venenoso, tiene poder de un veneno pasivo al golpear. Ya os comenté, crea un clon de sombra, el cual sirve como de espejo para confundir al boss y que este ataque a tu clon de sombra, sin contar con la sombra ya de por sí que te sigue. Además tiene mucha pero que mucha movilidad y tiene una habilidad granada que se llama Flashbang, que debilita. Claramente los asesinos suelen ser los personajes, las clases más letales de este juego. ¿Qué pasa? Que su único punto débil es la vida. Suelen ser un poco débiles, tienen poca vida, sobre todo el Night Lord. El Night Lord estuvo a punto de aparecer en este top, pero lo dejaré para otro vídeo. Si le dais amor, le dais like y sobre todo si te suscribes, si compartes el vídeo. Así que nada, chavales, este sería mi top. Sí señor, el mago de fuego, por su veneno y por su capacidad explosiva, principalmente por el veneno. Por eso el mago de hielo no está aquí, porque el mago de hielo no tiene veneno. También el Demon Slayer, debido a su gran capacidad de crítico y al ser un guerrero tan completo. También el Blaster, huelga decir que el Blaster es una de las clases más rotas de todo el juego, sobre todo para los coreanos, que son unos rompeteclados y saben usar combitos increíbles. El Adele, como no, ya nada más que por su lluvia de espadas continua y la cantidad ingente de líneas de daño que sale, la vuelve uno de los personajes también más poderosos que hay, con más daño por segundo. El Hero es el típico guerrero legendario que no le hace falta ayuda de nadie, va solo con su armadura y su espada y es capaz de humillar a cualquier jefe final con su poder, con su daño, con sus acumulaciones de daño. Y bueno chicos, ya por último el Dual Blader, que es un personaje bastante clásico pero se ha mantenido muy bien en el tiempo. Hasta aquí el vídeo. Hay muchas otras clases que son bastante competitivas. Poco más, simplemente os digo, espero que el vídeo te haya ayudado. No te dejes influenciar solamente por la clase más poderosa. Al fin y al cabo, todas las clases tienen potencial. Sí que es verdad que hay clases con habilidades que son más útiles para bossear que otras. Tenía ganas de hacer este vídeo desde hace tiempo. Tengo pensado hacer otro vídeo sobre clases las cuales sirven para farmear. Y bueno chicos, llega el vídeo, suscríbete, realmente me ayudaría muchísimo. Y nada, nos vemos próximamente. Hasta luego.